Mientras tanto, en La Matrix, un programa del Observatorio de Política Internacional perteneciente al CERIMA. Tus minutos semanales para entender esta simulación en la que vivimos. Todo acá, en un mismo podcast. Diferenciación e importancia de la construcción del poder en el sistema internacional. En el presente trabajo nos proponemos realizar un brevísimo análisis sobre la construcción del poder en el plano internacional. En este sentido, partiremos de las diferencias existentes entre el realismo clásico y la teoría de la interdependencia compleja en lo que al poder y a sus factores se refiere. En la era de la globalización es importante identificar cuáles son aquellos fenómenos que contribuyen a la construcción del poder. En épocas pasadas, la distribución del poder en la arena internacional era realizada entre los países que tenían mayor desarrollo militar y económico. Sin embargo, en la actualidad son otros los fenómenos que inciden sobre los movimientos en la aguja del poder internacional. Así, en la primera sección, realizaremos un recorrido teórico explicando el concepto y diferenciación entre la perspectiva sobre interdependencia compleja y la corriente realista. Ello por medio de la identificación de sus respectivas ideas sobre la construcción del poder en el escenario internacional. En la segunda sección, haremos énfasis en las asimetrías de poder existentes en el sistema internacional, expresando en el proceso afirmaciones relevantes sobre el papel del Estado en las relaciones internacionales. En la tercera sección, explicaremos brevemente las diferencias conceptuales entre los términos de poder duro y poder blando. En la cuarta sección, haremos mención de un tema actual como lo es la pandemia del COVID-19 y en cómo los países productores de vacunas utilizan a las mismas como una herramienta de soft power. Finalmente, en la quinta sección, desarrollaremos unas palabras finales a modo de conclusión. La interdependencia compleja y la construcción del poder. La globalización ha generado transformaciones superlativas en el ejercicio del poder del Estado-nación. Las agendas tradicionales sobre asuntos internacionales cambiaron y la seguridad de los estados dejó de ser el tema central. Los fenómenos transnacionales, como las corporaciones multinacionales, las organizaciones no gubernamentales, las costumbres y hasta los partidos políticos, trascienden las fronteras nacionales y escapan al control del Estado, tornando al mundo en uno más interdependiente. Un concepto relevante para explicar los fenómenos de interconexión que caracterizan a la globalización actual es el de interdependencia compleja, el cual fue desarrollado por Robert Keohane y Joseph Nye. Según estos autores, la interdependencia compleja trasciende el paradigma estatocéntrico y de seguridad nacional de la escuela realista. Para esta perspectiva, existen tres elementos principales que constituyen a la interdependencia compleja. Primero, la existencia de múltiples canales que pueden definirse como interestatales, transgubernamentales y transnacionales. Segundo, la emergencia de una agenda global con dimensiones múltiples, donde la seguridad militar no es el único ámbito prioritario. Y la tercera, la superación de utilizar la fuerza militar como único medio a los fines de construir relaciones entre los estados. Keohane y Nye, 1988. Como consecuencia de la globalización, las dimensiones políticas, económicas, ambientales, culturales y sociales han adquirido mayor relevancia y la agenda de seguridad ya no se circunscribe solamente al ámbito militar, aunque esto no quiere decir que la presencia militar sea poco importante. Según Keohane y Nye, la fuerza militar, por ejemplo, puede ser irrelevante para resolver desacuerdos sobre aspectos económicos entre los miembros de una alianza, pero al mismo tiempo puede ser muy importante para las relaciones políticas y militares de esa alianza con un bloque rival. De esta manera, se han elaborado nuevos conceptos de poder que ilustran los cambios de las relaciones de interdependencia. Aquí es donde Joseph Nye establece la diferencia entre poder duro y poder blando. El primero se relaciona a la capacidad de inducir a terceros a cambiar de postura, estando usualmente relacionado a las capacidades económicas y militares de los países. El segundo es de naturaleza indirecta, ya que refiere a la capacidad para modelar los valores, intereses y motivaciones de otros actores. En este sentido, y sin necesidad de utilizar la fuerza, el poder blando establece normas e instituciones que logran que otros actores moldeen sus comportamientos en torno a estos valores. El poder, su influencia en el sistema internacional y la importancia del Estado.
El sistema internacional refiere al conjunto de interacciones entre todos los actores que pertenecen a las relaciones internacionales. Cada actor está relacionado entre sí por la influencia que cada uno ejerce sobre el otro. Y si bien se pretende garantizar una igualdad jurídica entre los estados soberanos por medio de determinados pactos y organismos internacionales, la realidad es que existen grandes asimetrías por el simple hecho de que algunos estados son más poderosos que otros. Los estados que cuentan con mayor poder se convierten en líderes o subordinantes, y aquellos que no cuentan con el poder necesario para sostener una política exterior dominante en el escenario internacional tienden a ser subordinados. Marcelo Gullo denomina umbral de poder a este poder mínimo que necesita un Estado para no caer en el estadio de subordinación. Los países de la periferia son quienes más sufren los embates de los estados potencia debido a la influencia y el poder que ejercen sobre ellos. Algo que también se pone en juego es la soberanía, ya que si no se cuenta con el suficiente desarrollo tecnológico y militar, tampoco podrán hacer frente a las potencias que quieran intervenir en sus asuntos internos. Sin embargo, en la era de la globalización, en donde hemos dicho que la política internacional ya no se basa en el paradigma estatocéntrico, ¿cuál es la importancia del Estado? Es cierto que los estados nacionales comparten el escenario internacional con otros actores que escapan del poder gubernamental y que estos actores poseen un poder superlativo y con capacidad de participar de la política internacional. Entonces, las principales funciones que cumple el Estado, aparte de la defensa de la soberanía del territorio, son la de legislar y defender los intereses nacionales y de sus empresas cuando éstas se encuentran en el extranjero. El poder duro, de la corriente realista, y el poder blando, de la interdependencia compleja. En la corriente realista se hace énfasis en el papel central de los estados como así también en la seguridad nacional. Por ejemplo, tomemos por caso la influencia que Estados Unidos ejerció con la doctrina de seguridad nacional sobre América Latina. Según Keohane Nye, durante la Guerra Fría, seguridad nacional era un eslogan que empleaban los líderes políticos norteamericanos con el fin de lograr apoyo para sus políticas. La retórica de la seguridad nacional justificaba el diseño de estrategias, a un elevado costo, para reforzar las estructuras económica, militar y política del mundo libre. Como bien dijeron los autores, durante la Guerra Fría, Estados Unidos ideó un plan de seguridad nacional orientado a reducir y controlar el sentimiento de amenaza que los norteamericanos experimentaban en la región frente a la potencial expansión comunista en América Latina. En consecuencia y haciendo uso del enorme poder que posee el país del norte, se llevó adelante la denominada Guerra Contrainsurgente. La misma se apoyó en la utilización de fuerzas paramilitares clandestinas. Esta forma de guerra fue caracterizada típicamente como una estrategia de terror dentro de la doctrina de contrainsurgencia, necesaria para poder eventualmente negar el terror de Estado al mismo tiempo que se infundía miedo dentro de las poblaciones seleccionadas. Estela Caloni, 2016. Otro ejemplo lo representa el fenómeno político internacional del imperialismo. Es parte de este conflicto de intereses donde se mide el poder de cada Estado en el escenario internacional y que deja en evidencia quiénes imponen las reglas del juego. Según Atilio Borón, en el mundo contemporáneo, quien quiera hablar sobre cuestiones como la guerra y la paz, la preservación del medio ambiente, la justicia, la democracia, la libertad y la igualdad, tiene obligadamente que hablar del imperialismo. Como mencionamos más arriba, el poder blando, prescindiendo de la utilización de la fuerza, logra imponer la voluntad de un Estado sobre otro a través de valores e ideas. Con esta forma indirecta de ejercer el poder, los países centrales logran subordinar ideológicamente a los países de la periferia. Marcelo Gullo explica que los estados centrales cuentan tanto con instrumentos oficiales como con instrumentos no oficiales para lograr la subordinación ideológico-cultural de los estados periféricos. Siguiendo lo que explica el autor, vamos a decir, a modo de ejemplo, que los instrumentos no oficiales de denominación ejercen el poder a través de la cultura, es decir, por medio del cine, Hollywood o las fundaciones internacionales. Y los oficiales lo hacen a través de los organismos del Estado, la diplomacia, las transmisiones de los medios de comunicación, los programas de intercambio, la ayuda para el desarrollo, etc.
El rol que pueden cumplir los medios de difusión masiva para ejercer el poder blando es un tema que no puede soslayarse, así como hoy en día hay que tener en cuenta el protagonismo que poseen las redes sociales y la recolección de datos. A través de estos mecanismos, las grandes corporaciones internacionales pueden influir en la vida de las personas. Así, logran moldear gustos, preferencias y también son formadores de opinión. Hacen que las personas compren objetos innecesarios, escuchen determinada música y hasta influyen a la hora de votar a algún candidato en particular. Esto es una muestra del poder que pueden ejercer los actores transnacionales. Por lo expuesto hasta ahora, hemos visto que el poder duro precedió al poder blando. En un mundo cada vez más interdependiente, el uso de la fuerza se vuelve cada vez menos pertinente y es necesario tener en cuenta que la conformación del poder es un proceso histórico, donde los estados juegan un papel sumamente relevante y donde los fenómenos transnacionales hoy en día tienen un notable protagonismo. Vacunas como herramientas del soft power. El mundo se encuentra enfrentando a un virus que ha azotado a todos los países del globo. En esta situación, obtener un bien tan preciado como las vacunas se convierte en una necesidad urgente. Y el poder blando de los países hegemónicos, de esta manera, adquiere un protagonismo importante. Más arriba, hemos dicho que los países apuntan a cruzar el umbral de poder para no caer en el estadio de subordinación, y que éste se basa en su grado de desarrollo. En el contexto mundial presente, una manera de acercarse al umbral es producir las vacunas, distribuirlas y donarlas. Aquí se hacen presentes aquellos fenómenos que trascienden al Estado. Las empresas farmacéuticas, las universidades y laboratorios son quienes juegan el papel más importante para hacerle frente a la pandemia. No obstante, es importante remarcar el accionar de los estados para conseguir las vacunas y promover la inoculación de la población. En el sistema internacional, donde los países interactúan entre sí, aquellos que produzcan vacunas van a ostentar un mayor nivel de influencia que aquellos que no. Y aquí se vuelven a ser presentes las asimetrías de poder, ya que es de esperarse que los países productores las utilicen como una herramienta política o diplomática. Y la política exterior de estos países implica la competencia por la hegemonía que estos proponen. Precisamente, el poder blando del que hacemos mención es el liderazgo mundial que los países procuran obtener a través de la expansión de su prestigio. Establecer una mayor influencia de sus industrias farmacológicas sobre aquellos países menos desarrollados se torna necesario para consolidar su liderazgo. Palabras finales. Hemos expuesto la interdependencia compleja, haciendo una diferenciación entre el poder blando, identificado por esta perspectiva, y el duro propio de la escuela realista. Creemos de suma importancia dejar en claro que el impulso estatal es menester para aquellos países de la periferia, ya que aquellos que no ponen al Estado en el centro de la discusión, dándole un marcado protagonismo a aquellos fenómenos que escapan del poder estatal, son aquellos que ya no tienen la necesidad de que el Estado los proteja. En cambio, aquellas economías en desarrollo sí necesitan de la protección del Estado para cruzar el umbral de poder que hemos mencionado. Para los países hegemónicos, el no desarrollo de los países periféricos es necesario para la perpetuación del poder. También cabe mencionar que en el contexto actual en el que vivimos, los juegos de poder no deberían atentar contra los derechos humanos, sobre todo el de la salud. El objetivo de este trabajo era remarcar la forma de ejercicio de poder en el sistema internacional, analizando las dos modalidades expuestas. Y además, traer a debate la importancia de estudiar estos temas desde la periferia para comprender cómo afecta a nuestra América, en qué lugar del escenario internacional nos ubicamos y a pensar cómo salir de la periferia en la que nos han sumergido los países hegemónicos. Estudiar y comprender estos temas de una manera situada y con plena conciencia del lugar que ocupamos en el juego internacional se torna sumamente relevante para poder hacerle frente a aquellas potencias que perpetúan su dominio a través de nuestra subordinación. Seguinos en nuestras redes sociales, en Instagram como serima.fcps, en Twitter como serimafcps, en YouTube como serimafcps, en Facebook como serima/Centro de Estudios en Relaciones Internacionales y Medio Ambiente. Para acceder a más contenido como este, pueden visitar nuestra página web
observatorioserima.wordpress.com. Ahí podrán encontrar este artículo completo. Sin más que decir, esto ha sido todo por hoy. Nos encontramos la próxima. ¡Hasta luego!